Bueno, por eso digo que el ejemplo que él usa esa palabra como la definición de un espacio-tiempo donde ocurre una acción. Y en ese sentido toma el útero materno. ¿Mm? Nada más. ¿Sí? Pero toda matriz puede ser diferente, ¿no? Es decir, no materna únicamente. Mónica, hago otra consulta. Dentro de la psicología social se habla de la matriz como el modo que aprendemos a aprender. Para Ana Quiroga, por ejemplo. ¿Sería algo más similar a eso? No, no. ¿Puedo aclarar una cosita, Mónica? Sí, claro. En realidad, Mónica está hablando como el psicodrama, como método psicodramático, estamos hablando de la concepción del hombre de Moreno. Y en realidad, al hablar de matrices, Moreno está desarrollando cómo es el crecimiento del hombre, ¿no? A partir de ese modelo que tiene que ver con la teoría de los roles, es cómo se desarrolla el psicodrama, ¿sí? Parten las técnicas de psicodrama de este modelo terapéutico. Como toda escuela de psicología, hay una concepción del hombre y hay una explicación del crecimiento del hombre. Tiene que ver con esto, la concepción del hombre desde una matriz genética, porque en realidad el concepto de hombre para Moreno es vincular. Siempre el concepto de hombre es desde el vínculo. Entonces, desde el vínculo de los genes, que serían la matriz cósmica, es ese vínculo genético lo que se implanta, lo que va creciendo como embrión en la panza de la madre, ¿sí? Que sería lo que llamaría él la matriz indiferenciada, ¿no? La matriz materna, pues dentro de la panza. Entonces, una vez que sale de la panza de la madre, ahí pasaría la matriz, Mónica. Está muy bien. Continúalo. Está buenísimo, está buenísimo. Para ubicarlos, ¿de qué hablábamos? Está buenísimo. Lo único que hablaste de la matriz cósmica y la matriz genética. En realidad, la matriz cósmica es previa y posterior, ¿no? Es anterior a la matriz genética. Sí, alguien preguntó si si el grupo se podría considerar una matriz. Sí, se puede considerar una matriz. Es decir, entonces, la matriz, que es un espacio-tiempo para la acción, está dada, como dice Paula, por los vínculos. Si nosotros pensamos en la matriz cósmica, esto es uno de los detalles de Moreno que son como muy difíciles a veces de entender y al mismo tiempo tan simples. Porque él no es que habla de una matriz cósmica como hablaríamos en la New Age. Él habla de la matriz cósmica como una realidad cósmica. Nosotros como seres somos seres cósmicos, somos seres que pertenecemos a un cosmos, a una realidad cósmica. Y la vincularidad se da desde el comienzo. Si nosotros pensamos, la vida nace a partir de la unión de dos átomos de hidrógeno que hacen helio. Y de ahí para adelante es un enorme proceso de vinculaciones el que nos lleva al carbono y a un tipo de vida. Entonces, él habla de matriz cósmica con esa simplicidad en realidad. Nosotros estamos en esa matriz cósmica hasta que decidimos, él dice esto, elegir nacer. En realidad era muy gracioso oírlo decir, no se quejen tanto de los padres porque los eligieron para que sirvieran para una lección para la vida. Esto nos viene bastante bien a los padres también. Sí, querida. Entonces, el pasaje de la matriz cósmica a la matriz genética es un acto creador y es la unión entre las dos gametas.
Pero lo muy interesante, y lo van a ver, hay un artículo que seguro que Cristina se los pasa después, que escribe una genetista, Elba Giorgiuti, en donde ella dice que la tele comienza en la matriz genética. Y es verdad, si uno calcula la cantidad de óvulos y de espermatozoides que nunca se eligen, es enorme. Y son pocos los que coinciden y dan origen a una vida. Sea como sea. Pero no son, es una elección. Que es una elección celular y vincular. Entonces, esta matriz genética se va a incluir, como dijo Paula muy clarito, en la matriz materna, a partir donde se va a desarrollar el bebé, y eso del nacimiento lo hablamos, es decir, para Moreno el salto, el nacimiento es un acto creador, es un salto de una matriz a otra, pero nuevamente se da en vincularidad. Es decir, tanto el bebé como la madre coinciden en un tipo de acción para permitir un nacimiento con características determinadas, sean las que sean. Y él lo considera, que ya se los dije la vez pasada, no como un acto traumático, sino como un acto vital, como un acto creador. El primer acto creador en nuestra vida, con acción propia. Y esto, fíjense que muchas veces nos pasa que trabajando en psicodrama encontramos alguna escena que nos lleva al momento del nacimiento y ni siquiera sabemos por qué. Pero es algo que ocurre con frecuencia. De hecho, hay escuelas que trabajan en el rebirthing, ¿no? Pero el psicodrama le da mucha importancia a ese momento, y muchas veces nos vamos a encontrar que estamos trabajando una escena y de repente estamos en el momento del nacimiento. Nos encontramos con alguien que de repente tiene una sensación de ahogo y encontramos que ahí atrás hay una circular de cordón, por ejemplo, como escena, porque esas memorias quedan grabadas en el cuerpo. Después del nacimiento nos vamos a encontrar con la matriz de identidad, que Moreno la describe muy claramente, la van a encontrar en el libro de Moreno, está también en el mío, pero en el libro de Moreno él habla de la matriz de identidad en donde desarrollamos los roles psicosomáticos. A esa matriz le vamos a dedicar un tiempo más larguito porque es en donde vamos a basar todas las técnicas del psicodrama. Porque pasamos de la matriz total indiferenciada a llegar a la diferenciación. Y cada una de las técnicas de psicodrama se basa en un momento de esta matriz en desarrollo. De la matriz de identidad pasamos a la matriz familiar, que se imbrican. Y creo que me parece que es muy importante darnos cuenta que las matrices no son ni sucesivas, ni una después de la otra, sino que están constantemente imbricadas, constantemente influenciando una a la otra. Y que cuando estamos trabajando nos vamos a encontrar con esa red de matrices que nos va a permitir trabajar. De la matriz de identidad pasamos a la matriz familiar, a la social, que para Moreno aparece cuando aparece el colegio, la escuela, y ahí empiezan los roles sociales. Yo en un artículo hablo de roles originarios. Moreno no habla de roles originarios, Moreno habla de roles familiares, de roles psicosomáticos y de roles sociales. Habla de roles familiares, pero no los pone específicamente diferenciándolos de los sociales. Y
nuevamente nos vamos a encontrar con la matriz cósmica después de la muerte. Otra vez nos volvemos a encontrar con que para Moreno la muerte es simplemente un acto creador más en el devenir de la vida, como decía Paula, en el desarrollo del hombre y de la humanidad, y es simplemente un salto a una otra dimensión. Y en esto que les decía, más o menos, creo que les cuento desde dónde es que vamos interpretando o entendiendo la vida, como un constante movimiento, no circular, pero sí en espiral. Es decir, cada paso que vamos dando va agregando al paso anterior. Bueno, me parece que ya hablé un montón, ¿no? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Cada uno de esos temas lo podríamos hablar como 2 horas, pero nos llevaría todo el tiempo. Entonces, ¿alguien me quiere preguntar algo? ¿Me quiere comentar algo? Camilla, dove sei? Hai capito qualcosa o no? Dov'è questa Camilla? Ho capito veramente quasi tutto, tranne l'ultima vedi? cosa. Sì, sì, però mi stanno aiutando. Ah, Sì, benissimo. Sono felice. Bravo Camilla, bravo. Bravo. Adriana Mirza? Dove sei? Have you understood something? Yeah? Sí, todo Bien, perfecto. todo bien. A Eva no le puedo preguntar en ruso porque no sé. Eugenia. Bien. Sí, perdón. Eugenia, todo entiendo, gracias. No creo Tú que entiendes tranquilamente, entiendes tranquilamente. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta por algún lado? ¿O del equipo alguien más quiere agregar? Que fue muy útil, Paula, que intervinieras, por favor. Allora faccio io una domanda. Ok, brava. Che non ho capito proprio l'ultima cosa quando dicevi che era a spirale, a circolare la vita. Quest'ultima cosa e basta. Se puoi ripeterla. Sí, porque empiezas en la matriz cósmica, incomienza la matrice cosmica, continui tutte le altre matrici, sigues por todas las matrices, ritorni alla matrice cósmica. Ah, ok. Sí, sí, ¿Okay? sí. Pero seguramente en un nivel diferente. Por eso, en vez de ser un círculo que se cierra en sí mismo, es una espiral que va caminando hacia algún lado. Bueno, alguien... Mónica, Dime. ¿Podrías dar alguna aclaración sobre los roles psicosomáticos? Sí, pero en realidad nos va a llevar una clase entera, bueno. Andrés, pero no importa. Es importante porque Moreno dice que el yo se estructura a partir de los roles. Ahí está. Y se refiere a los roles psicosomáticos. ¿Por qué? Porque en realidad para Moreno el yo es vincular. Nosotros vamos estructurando nuestro rol de acuerdo como fuimos estableciendo nuestras relaciones, nuestros vínculos. Entonces, vamos a tocar al otro como nos han tocado a nosotros. Vamos a dar de comer como nos dieron de comer. Es decir, vamos a ir aprendiendo las funciones corporales a partir de vínculos. Él describe fundamentalmente un rol que llama el rol de ingeridor. Esto está en la mitad más o menos en el libro de psicodrama de Moreno, en el capítulo que se llama Matriz de Identidad. ¿Sí? Al rol psicosomático de ingeridor, él lo divide en 5 etapas. Por eso les decía que nos va a llevar bastante tiempo hablar de los roles psicosomáticos.
en el primer periodo es indiferenciado, que sería, el bebé no tiene la más remota idea de que el pecho de la madre no es parte de él. Mamá y bebé son la misma persona. Empieza a darse cuenta que hay una parte que es diferente de él, y esa sería la etapa de diferenciación. Y luego ve que afuera de él no todo es igual. Mamá se delimita del resto, o quien le dé de comer a este rol de ingeridor. Luego se centra sobre sí mismo y se descubre a sí mismo, se descubre en el espejo, por ejemplo, cuando se esconde y vuelve a aparecer. Y luego puede hacer la inversión de roles con el que le proveyó toda la comida, por ejemplo, si es el rol de ingeridor. Es decir, que los roles psicosomáticos son... Perdón, Mónica, que es cuando los niños juegan a ser mamá. Por ejemplo, ¿sí? Con las muñecas por ahí, ¿no? O juegan a ser papá y imitan como fueron sus padres. Lo ven niños, estamos hablando de 3, 4 años. Es decir, que Moreno sostiene que vamos desarrollando nuestro cuerpo a la par que vamos desarrollando los roles que vamos a ejercer después. Y los roles psicosomáticos son los roles que tienen que ver con el desarrollo de nuestro propio cuerpo. Por eso vamos a notar, incluso si nos miramos aquí, es muy notable, pero a veces uno ve que las estructuras corporales son diferentes de una cultura a la otra. Hay culturas en las cuales es más fácil abrazarse, culturas en las cuales es más lógico estar lejos, y tiene que ver justamente con la estructura del cuerpo a la par que estamos estructurando el yo. Sí, que vamos estructurando el yo. Entonces, esta sería una de las características importantes de la manera de entender al ser humano para Moreno. Cuerpo y psique se desarrollan juntos, al mismo tiempo. ¿Te contesté, Andrés, más o menos? Sí, muchas gracias, Mónica. Hay un rol que se desarrolla en el instante, es decir, hay un solo rol que se desarrolla inmediatamente, que pasa estas 5 etapas muy rápidamente, que es el rol de respirador. Él lo define específicamente, el rol del respirador. Nosotros en realidad vivimos en una matriz indiferenciada donde tenemos nuestro oxígeno con mamá hasta el momento del nacimiento. Ahora incluso se mantiene un tiempito la relación con la placenta, con lo cual se estira un poco el corte con el oxígeno que provee mamá. Pero en el momento en el cual este oxígeno desaparece, el bebé tiene que desarrollar inmediatamente el rol de respirador. Tiene que pasar de la dependencia absoluta a la independencia, porque la vida depende de esto. Entonces, es el único rol que se desarrolla en forma inmediata. No hay tiempo para pasar de la indiferenciación a la total diferenciación. Y es el único rol que tiene como complementario el cosmos. Si ustedes soplen, ¿hacia dónde se termina el aire que ustedes exhalan? ¿A dónde llega? Forma parte de esa atmósfera y de ese cosmos. Es nuestra relación cósmica, el rol de respirador. Es interesante, y ahí termino con esto, pero porque esto me gusta, que siempre cuento que
las ballenas, o los cetáceos en general, pero las ballenas enseñan a sus bebés a respirar. Es decir, que los bebés de las ballenas tienen más tiempo para desarrollar ese rol, no tienen esa ausencia inmediata de oxígeno, tienen más capacidad probablemente sus pulmones, no sé, pero la mamá le tiene que enseñar a salir del agua para respirar. Y esto hace una diferencia con nosotros. Nosotros no ayudamos a respirar a aquellos que nacen. Y ellas sí. Es decir, que hasta el rol de respirador tiene un instante de cuidado muy importante en esa especie, de la cual deberíamos aprender bastante. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algún comentario respecto a todo esto? A ver qué hora es, porque si no me voy a hablar toda la mañana, toda la tarde yo. Chicos, a ver, un comentario. Dime. A mí me gustaría que hablaras un poco de los roles originarios. Me llamó la atención eso, Mónica, por favor. Yo los llamé en su momento originarios a los roles familiares, porque no están diferenciados en la teoría en lo que habla Moreno en general, porque en realidad son los roles en donde se basan todos los roles sociales. Nosotros, si buscamos en realidad en los roles inmediatos de nuestra familia, nos dan los elementos como para después desarrollar los roles sociales. En general, si estamos trabajando con un rol de jefe, nos lleva al rol de padre. Si estamos trabajando con un rol de cuidado, a lo mejor nos lleva al rol de padre o al rol de madre. Es decir, que hay roles que son originarios de los otros roles en nuestro desarrollo. A eso me refería con los roles originarios. Que en el psicodrama, en realidad lo empecé a usar más que nada, porque en el psicodrama, en todo caso, empezara por donde empezara con un conflicto, solía llegar a los roles originarios, es decir, solía llegar a las escenas más profundas y más primarias de los protagonistas. Entonces, por eso pensé, bueno, en nuestros psicodramas hay siempre roles que son los que dan origen a las situaciones que después tenemos que resolver. Camila, ¿hay seguito? Ok. Bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Pero, Ada. Sí, Ada. Acá. Sí, acá te tengo que buscar en la otra pantalla. Esto es muy incómodo. Sí, es así. Necesito doble pantalla. Ok. Sí, no te preocupes que me pasa lo mismo. A mí, bueno, primero que nada te quiero decir que estoy contenta y todo, como el universo está sincronizado, me alegro de no haber podido entrar la semana pasada, porque veo que preguntaron ¿por qué estudiamos psicodrama? ¿Por qué estamos estudiando psicodrama? Y la verdad, la respuesta mía es no sé. Bien, muy bien. Y ahora con lo que estás diciendo, con lo que estás hablando, me estoy enterando de por qué. Mira qué bien. Bueno. Y otra cosita que te quería comentar es que no sé mucho de Ken Wilber, ¿eh? No sé mucho, pero sí hay un tema que él trabaja que me recordó mucho, que el de la psicología transpersonal, ¿no? Que dice que tenemos 3 niveles que venimos, digamos, al mundo, a la vida, qué sé yo, a desarrollar 3 niveles de conciencia. La conciencia del yo, la conciencia de nosotros y la conciencia de todos, que sería la conciencia cósmica. Bueno, eso, nada más, apuntar que me tocó ahí. Está muy bueno. Me tocó ahí. Sí, está muy lindo ese concepto también, y me cerró bien con lo que estás diciendo. Una preguntita más, sí. Mónica. ¿De dónde viene el pensamiento de Moreno? Esto es una curiosidad nada más. De él. Yo te diría, yo pocas veces...
Yo he conocido gente muy, muy culta. Mi viejo era un tipo cultísimo, por ejemplo. Pero yo pocas veces vi gente con una cultura tan amplia como la de Moreno. Ah, está bien. Sí. Realmente era asombroso. Ya me respondí. Tu conocimiento. Si vos investigás, vas a ver que muchas veces, por ejemplo, se va a referir a los griegos o se va a referir a la historia del teatro, es decir, a todas estas cosas. Pero básicamente, por ejemplo, fue muy interesante para mí darme cuenta que esta historia de la matriz cósmica tiene un origen, él dice en su autobiografía, él dice que la historia de su vida es primero que antecede al psicodrama. Y va haciendo como referencias en cuanto a su propia vida y al desarrollo del psicodrama. Y él cuenta, lo solía contar, lo cuenta en la autobiografía, que cuando era chiquito estaba muy mal, estaba realmente muy grave, estaban preocupados por si se moría, y pasa por la casa una gitana que la mira a la madre y le dice que lo ponga en la arena al sol a ese chiquito. Y le salva la vida, o por lo menos le salva de no tener un grave hándicap después. ¿Por qué? Porque el sol, todos sabemos que cura el raquitismo. Ajá. Y en ese lugar, en esa zona, los largos inviernos, en esa época era muy común. Pero es el sol el que le salva la vida. Y bueno, la gitana le dice además a la madre que este hombre iba a ser un hombre muy famoso. Pero la cosa importante es que él recordó siempre esa anécdota y esa relación de él con el cosmos, como ser cósmico. Es el sol el que le salva la vida. Y así como es, hay muchas anécdotas en donde él va descubriendo el camino por el que va caminando. Casi muchas son descubrimientos casuales, que los vamos a ir viendo cada tanto. Bien. Y otros de una gran elaboración, ¿no? Bien. Sí. Mónica, ¿Qué pasó? tengo una la matriz de identidad, o sea, volviendo a las matrices, ¿no? Sí. Vos hablabas de la matriz social y la matriz familiar, pero hablaste de la matriz de identidad. ¿Está dentro de una de estas matrices o, La o matriz de plantea como algo? No, en realidad está dentro, porque todas están una dentro de la otra, ¿sí? No los podés separar. Pero la matriz de identidad que la define Moreno absolutamente es la relación bebé-madre. O sea, está dentro de la genética, sería. No, la genética es genética, es cromosomas. La matriz genética es... ¿cómo se dice matriz genética? Se dice matriz genética, no sé qué otra manera. Todo el ADN, ¿sí? Todos nosotros tenemos un ADN que pertenece a la familia del padre y la familia de la madre. Esa es la matriz genética, ¿sí? La matriz materna es el huevo se implanta en un útero. Esa es la matriz materna y se desarrolla hasta que nace. Una vez que nace, está en relación a mamá. Moreno la define a la matriz de identidad, la relación entre el bebé y la madre. Así la define. Okay. Y esa matriz va a estar adentro de una matriz familiar, porque papá va a estar interviniendo, va a depender de cuánto contenga papá esa matriz materna, esa matriz de identidad. Va a poder ser más continente, menos continente, hay un intercambio entre todas, pero la matriz de identidad es la relación entre el bebé y la madre, desde una situación de indiferenciación a una situación de diferenciación y poder invertir roles con mamá. Esa es la matriz de identidad. Bien. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario más? Estamos a mitad de la clase. Nos vamos por eso, nos vamos a
a ver qué hacemos. Hoy habíamos pensado que íbamos a hacer Bueno. un psicodrama, si era posible. Hablar. Sí, Débora pero- quiere hablar. No, yo quería hacer un comentario, porque por lo menos es algo que yo estoy pensando, ¿no? No es una afirmación. Pero vos hablabas de las matrices que están todas relacionadas, ¿no? Y yo pensaba en lo que estamos atravesando. Que en realidad mi pensar esta pandemia es que está en conflicto un rol respirador, pero a su vez en la matriz cósmica no está, o sea, es un rol respirador, pero es un rol respirador y que no es mío, ¿no? Es el vínculo con el cosmos, con la naturaleza, con lo social, ¿no? Y me parece que es muy interesante pensar todo lo que nos está pasando, cómo está siendo atravesada por, o sea, todas las matrices están siendo atravesadas por un conflicto, por lo menos en base, para mí, en el rol respirador. Digo, no es lo que por lo menos estoy pensando, ¿no? No lo estoy afirmando, pero me parece que es algo para pensar profundamente en este momento. Bueno, está Eso. bueno que trajiste esto. En realidad no es solamente por el COVID el rol respirador. Ya estaba en conflicto con la problemática ecológica también, ¿no? De nuestro planeta, que lo estamos ahogando, según dicen de algunas maneras. Con los incendios, con un montón de cosas. Hay otra cosa que me olvidé de decírsela, así que últimamente me interesaba mucho. En realidad le hemos sumado una matriz a las matrices de Moreno, que es esta matriz virtual, que yo no sé dónde la tenemos que ubicar, pero realmente estamos creando una matriz nueva, porque esta manera de conocernos, de relacionarnos, de vincularnos, crea un espacio-tiempo que tiene elementos diferentes, ¿no? Es decir, porque no estamos en el mismo espacio y sin embargo estamos en el mismo espacio, estamos en el mismo tiempo, pero no estamos en el mismo tiempo, en la misma hora. Es muy interesante, es una matriz con reglas propias, que las vamos a tener que definir juntos, porque recién ahora está. No estaba. Mónica, ¿Qué? Mónica, ¿Qué? Viti habla. De eso que estás diciendo de la nueva matriz, les sugiero que lean a Dubati, Jorge Dubati, investigador y teórico teatral, sobre lo que es el convivio y el tecnovivio. Esta es una experiencia tecnovivial. Ajá. Según Dubati. Bueno, buenísimo. ¿No? Anotalo en el chat. Así nos su queda. visión, claro. Bien. Bueno. Está bueno. Muchas gracias. Dubati es lo más. Entonces, el tema que nos había quedado, Mónica, yo nomás quería preguntarte Yo no quiero contestar más nada, La última. Dale. Si esta parte del vínculo de la que tú hablas, o la que habla Moreno, es parecida o es igual a lo que dice John Bowlby, el vínculo, o es otra cosa. En realidad tiene que ver. Es decir, pero Bowlby es tan posterior a Moreno que debe haber aprendido mucho de Moreno y no lo dice. Ah, ok. Porque en realidad cuando habla del apego, es decir, tiene que ver. Pero creo que sí, creo que eso pasa con muchísimas teorías. Hay muchísimas cosas que están basadas en conceptos de Moreno, es decir, entre el apego y la matriz indiferenciada no hay mucha diferencia, pero que no son reconocidas como perteneciéndole a Moreno o como antecesor. Pero sí, tiene que ver. Hay alguien que trabajó mucho, Mario Marrone, trabajó mucho la relación entre Moreno y Bowlby, etc. Pero yo lo conocí a Bowlby y es muy posterior en realidad a Moreno en su pensamiento. Sí. Bueno, yo tenía ganas de que hiciéramos alguna experiencia. Habíamos pensado en que se dividieran en pequeños, en pares, en parejitas, y hablaran, compartieran